Muy buenas a todos, soy Yuri Martí y vamos a aprender qué es JSON en 10 minutos. Seguro que si estás en este vídeo es porque te interesa saber qué es el formato o qué es el archivo JSON. Primero de todo, ¿qué es el JSON? El JSON viene de las siglas de JavaScript Object Notation. Entonces sabemos que es un formato de representación de datos utilizando los objetos de JavaScript, o por lo menos su estructura. Es un uso muy común en las APIs y configuraciones de tanto de plataformas de páginas web, de programas, etcétera, etcétera. Lo vas a encontrar muy fácilmente en la mayoría de configuraciones de diferentes plataformas de programación. Porque tiene un tamaño muy ligero y es muy fácil de leer y de escribir, no solo por los diferentes códigos de programación, sino por el ser humano. Ya verás que tiene una estructura muy sencilla y que puedes entender fácilmente lo que hay dentro del archivo. Se integra de forma muy fácil en la mayoría de los códigos, tanto PHP, JavaScript, la mayoría de códigos de hoy en día se pueden utilizar JSON de forma muy sencilla. ¿Qué tipos de datos tenemos en un JSON? Como sabemos, que acabo de decir ahora mismo, viene orientado con los objetos de JavaScript, entonces vamos a poder utilizar los mismos tipos de datos. Vamos a poder encontrar strings, hello world, por ejemplo, que es una cadena de caracteres, números, strings irían, por ejemplo, entre comillas, los números irían sin comillas, los booleanos, que el valor true o false, verdadero o falso, también iría sin comillas, el objeto null, que sería vacío, también iría sin comillas. Podríamos encontrar un array, que en este caso es un array de dos strings, que es hello y world, que como hemos visto los arrays van entre comillas, y podríamos utilizar, por ejemplo, también objetos. Objetos que, a la diferencia de JavaScript, estos objetos, las keys, las palabras clave, son entre comillas, y el valor, dependiendo del tipo de valor, pues va a llevar o no comillas. En este caso, si por ejemplo es un null, iría sin comillas, si fuera un texto, iría con comillas. Ahora vamos a ver ya el caso práctico de que vamos a encontrar un archivo user.json. Como hemos visto, podemos encontrarnos, por ejemplo, que dentro del archivo haya la frase hello world o hola mundo, entre comillas. Podríamos encontrar un valor true o un número. Pero claro, tener un archivo JSON con solo este elemento, pues va a ser un poco perder la capacidad que tiene el archivo JSON en sí. Entonces, vamos a crear un objeto dentro del JSON para que podamos aprofundizar un poco más en el tema de conocimiento de esta herramienta. Un archivo JSON, lo más normal es que haya un objeto, ¿vale? Podría haber un listado también, que lo veremos más adelante, pero va a ser un objeto de forma general, ¿vale? Entonces, la principal diferencia que hemos comentado muy rápido hace un momento, comparado con JavaScript, la diferencia principal es que los objetos van siempre con los keys entre comillas. En este caso, el nombre va a tener un string que va a ir entre comillas, ¿vale? Entonces vamos a poner nombre con comillas, dos puntos, un espacio y comillas. Una vez ya tengamos la línea y queramos añadir otra línea más, vamos a poner una coma al final. No le vamos a poner la coma si ya es el final del archivo, ¿vale? Si ya no hay más elementos dentro del objeto, no vamos a tener la coma, daría error, ¿vale? A diferencia de JavaScript, por ejemplo, que podéis poner la coma siempre al final, que no va a dar error, aquí en JSON sí que es importante. En este caso vamos a añadir un array, que va a ser dentro de hobbies, que va, como veis, va también entre comillas, y vamos a poner dos strings, que los strings también van entre comillas dobles siempre. En el momento que queremos añadir otra línea más, le vamos a poner la coma al final de la línea, aquí, y vamos a añadir otro key más. En este caso va a ser un recomendado, donde va a ser un objeto. Vemos aquí que va entre comillas, los dos puntos, y el objeto. El objeto, pues lo mismo, va a ser en este caso otro usuario, que va a tener el nombre. De momento, si acabara aquí, pues ya no tendría coma. En el momento que añadimos otra línea más, añadimos una coma. En el hobbies, otra vez, un array, y el recomendado en este caso va a ser otro objeto. Y así sucesivamente. Imagínate que el recomendado pues tendría otro usuario, otro, o podría ser, por ejemplo, null. Sí, en este caso lo más lógico es que si no tuviera un recomendado fuera un null. Entonces con esto, ahora vamos a ver en programación, vamos a crear nuestro propio archivo JSON y vamos a aplicarlo. Pues vamos aquí, hemos creado nuestro archivo users.json, que como veis el formato del archivo ya me está diciendo aquí con los corchetes y demás, y tiene la extensión .json, ¿vale? Primero de todo, vamos a crear, por ejemplo, un JSON de empresas, ¿vale? Vamos a decirle, por ejemplo, que el nombre es empresa grande. Como veis aquí, que ya le he puesto la coma, como no añado nada más, me está dando un error. Igual me daría el error si el nombre
no tuviera las comillas dobles, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo bien, lo máximo bien posible. Vamos a decir que trabajadores son 250, ¿vale? Y que yo qué sé, el CEO es una persona. Esta persona va a tener el nombre, que va a llamar John Doe, por ejemplo, y años, vamos a decir years, vamos a decir que tiene 35 años, ¿vale? Si ahora aquí le pusiera una coma y terminara, me estaría marcando el error, así que es muy importante el tema de las comas, de terminar las comas. Ahora imagínate, vamos a decirle aquí alguna cosa, por ejemplo, sí, no, ya está bien. Ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser tener esto como un listado, es decir, esto lo hemos dicho, users, vamos a decir que son empresas, ¿vale? Para que tenga un poquito más de sentido. Y ahora vamos a crear un segundo elemento, ¿vale? Esto de aquí seguramente ya nos están dando aquí un error, ¿vale? Que dice que no tiene lógica lo que está encontrando, un objeto y después otro objeto aquí, ¿vale? Para hacerlo bien, esto de aquí tendría que ser un array donde lo abrimos y lo cerramos y lo separamos entre comas. Ahora lo que voy a hacer va a ser formatearlo para que sea más entendible. Y estamos viendo ya que de forma muy sencilla estamos viendo dos elementos en un array con sus elementos. Entonces, en esta de aquí va a ser una empresa pequeña, donde los trabajadores van a ser 3 y donde el CEO, como es una empresa tan pequeña, no va a tener ningún tipo de CEO, ¿vale? Va a ser null en este caso, ¿vale? Y ahora voy a guardar esto de aquí. Ahora pongamos el ejemplo de que desde un archivo JavaScript vamos a recibir este listado, este JSON, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser copiarlo, ¿vale? Este archivo ya hemos terminado con él. Imagínate que ya está creado y ahora lo recuperamos desde JavaScript. No vamos a ver cómo se recupera, pero imagínate que hemos dicho que las empresas es igual a esto de aquí. He copiado tal cual lo que había dentro del JSON, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un console log de las empresas, ¿vale? Con esto de aquí, que lo tengo aquí abierto, si hacemos un console log, vemos ya directamente que tenemos un array con dos objetos dentro y tenemos ya la estructura correcta del nombre, trabajadores, que esto es un número, el CEO, que es John Doe, que tiene 35 años, que también es un número. Como hemos visto, aquí JavaScript ya está aplicando su propia estructura, está aplicando como él, o está interpretando el JSON como él tiene que hacerlo, ¿vale? De esta manera podríamos ya directamente decir, pues, empresas es un 0 y quiero, o sea, la empresa es 0, cogemos la primera empresa, perdona, y cogemos el nombre de la empresa. Esto de aquí directamente va a coger del array el primer elemento y va a coger la característica del nombre, ¿vale? Y directamente cogemos desde un JSON lo que viene a ser esto de aquí, el nombre, ¿vale? ¿Qué pasa? También he dicho que es muy fácil de leerlo entre programas, ¿vale? Pero no solo leerlo, sino también transformar datos. Imagínate que esto de aquí nos viene como un string, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser un console log de empresas. Esto aquí lo que vamos a hacer es que esto de aquí es un texto, ¿vale? Simplemente es un texto. Esto no aquí JavaScript no lo puede interpretar, ¿vale? Porque ya, como hemos dicho, es un texto, no es nada JSON. Pero JavaScript, por ejemplo, tiene la herramienta de JSON. Le podemos decir que es JSON parse empresas. Lo que va a hacer esto va a ser transformar el texto en JSON. Y otra vez más tenemos lo mismo que hemos visto antes, un array con dos objetos que lo puede leer perfectamente y puede interactuar con estos datos de forma muy sencilla. Y lo mismo, si ponemos aquí, por ejemplo, el 0, que coja el primer elemento del array y le diga el nombre, pues directamente va a coger aquí y me va a decir empresa grande, que es el nombre del primer elemento del array. Como esto de aquí ya sería todo. Ya hemos visto qué es un JSON, para qué se utiliza y cómo utilizarlo. Como hemos dicho, es un archivo muy sencillo de ver, que cualquier persona puede leer esto, entender qué es lo que hay y puede añadir elementos de forma muy sencilla. Igual que también la mayoría de códigos realmente de programación pueden escribir ellos mismos el archivo JSON y lo puede interpretar de la forma que nosotros queramos interpretarlo. Así que espero que te haya gustado
y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.